Tengo una hija preciosa. Es la luz de mi vida. Antes de comenzar esta historia, quiero que te prepares para escuchar algo que parece simple, pero que poco a poco se va transformando en algo que nadie espera. A veces, los cambios más grandes de la vida empiezan con una pregunta incómoda, con un pedido inesperado, con una decisión tomada en segundos que termina marcando años enteros. Quédate hasta el final y acompáñanos en este relato que demuestra cómo un gesto pequeño puede cambiar destinos completos. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Momentos y Sentimientos. Publicamos videos todos los días. Deja tu like si esta historia te atrapa y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles acompañarnos. Imagina a un hombre exitoso sentado solo en una heladería tranquila, tomando siempre el mismo helado, a la misma hora, todos los días, sin imaginar que esa tarde recibiría el pedido más extraño de toda su vida. Un empleado se acerca con evidente nerviosismo y le hace una pregunta que lo deja completamente desconcertado. «¿Usted podría acompañar a mi hija esta noche?» Lo que parecía un pedido absurdo y fuera de lugar estaba a punto de convertirse en el inicio de una historia que nadie habría podido anticipar. Alejandro tenía 42 años y mantenía un ritual que cumplía sin falta cada tarde. Tomar helado solo en la heladería más acogedora del barrio de San Telmo no era un capricho, era su refugio personal. Después de tantos años construyendo un imperio desde cero, había aprendido una verdad que le había costado caro. El dinero atrae personas, pero rara vez atrae sinceridad. Por eso prefería el silencio de aquella mesa junto a la ventana, donde nadie le pedía favores, donde nadie fingía interés, donde solo existían el sabor suave del helado de vainilla con almendras y el murmullo distante de las conversaciones ajenas. Alejandro era un hombre reservado, de pocas palabras y gestos contenidos. Había encontrado cierta paz en la soledad después de años rodeado de sonrisas falsas y manos extendidas. Vestía siempre de manera sencilla, sin marcas visibles ni relojes llamativos. Había decidido hacía mucho tiempo que la verdadera riqueza no necesitaba ser exhibida. En aquella heladería era simplemente Alejandro, un cliente más que llegaba todos los días a las 5 de la tarde y se marchaba cuando el sol comenzaba a esconderse entre los edificios antiguos del barrio. Nadie sabía quién era realmente. Nadie preguntaba de dónde venía ni a dónde iba después. Y esa invisibilidad le daba una libertad que había olvidado que existía. Podía sentarse allí durante una hora entera sin explicar nada, sin actuar, sin protegerse de intenciones ocultas. La heladería era un lugar especial, con paredes de colores cálidos y mesas de madera gastada por los años, que parecían guardar historias de décadas pasadas. El techo alto dejaba entrar la luz suave de la tarde, proyectando sombras tranquilas sobre el suelo de baldosas antiguas. Alejandro siempre elegía la misma mesa, la que daba a una pequeña plaza, donde podía observar a las familias paseando, a los niños corriendo detrás de las palomas, a las parejas caminando de la mano. Observaba todo desde una distancia segura, sin involucrarse, como si fuera espectador de una película que nunca terminaba. A veces se preguntaba si había elegido la soledad o si la soledad lo había elegido a él, pero ya no importaba. Se había acostumbrado a vivir así, sin compromisos que terminaran en decepción, sin expectativas que dolieran, sin ilusiones que lo volvieran vulnerable. Cada tarde era igual a la anterior, y eso le resultaba reconfortante. La rutina lo protegía del mundo exterior, de las mentiras disfrazadas de amistad, de los intereses escondidos detrás de cada invitación. El aroma dulce del helado recién preparado llenaba el ambiente, mezclándose con el sonido de las cucharas golpeando suavemente los recipientes de vidrio y las risas lejanas de otros clientes.
Era un lugar tranquilo, donde el tiempo parecía avanzar más lento que en el resto de la ciudad. Las personas que lo habían rodeado durante años nunca se habían interesado en saber qué le gustaba, qué lo hacía reír o qué lo mantenía despierto por las noches. Solo querían saber cuánto tenía, qué podían obtener de él, cómo beneficiarse de su éxito sin esfuerzo. Había aprendido a reconocer esas miradas calculadoras, esas conversaciones que empezaban con elogios vacíos y siempre terminaban en una petición disfrazada de urgencia. Por eso se había alejado, levantando un muro invisible entre él y el resto del mundo. No era amargura lo que sentía, era cansancio. Un cansancio profundo de fingir que no notaba las intenciones, de sonreír cuando alguien se acercaba con una historia triste y la mano abierta. En la heladería nadie esperaba nada de él más allá del pago justo por un helado bien servido. Era invisible, anónimo, y eso le brindaba una tranquilidad que el dinero jamás había logrado comprar. Podía ser simplemente un hombre tomando helado, sin explicaciones, sin máscaras. Había descubierto que la verdadera libertad no estaba en comprar lo que quisiera, sino en poder ser quien realmente era, sin miedo a ser juzgado o traicionado. Los empleados ya lo conocían. Sabían que siempre pedía lo mismo: 2 bolas de helado de vainilla con almendras, sin añadidos ni decoraciones. Le llevaban su pedido sin preguntar, con una sonrisa breve y respetuosa. Él agradecía con un gesto de cabeza y algunas palabras amables. Esa simplicidad lo reconfortaba de una manera que pocas cosas lograban en esos días de soledad elegida. A veces se quedaba observando cómo el helado se derretía lentamente mientras pensaba en cómo había llegado hasta allí, en cómo el éxito profesional convivía con un vacío personal que prefería no analizar demasiado. Había construido una empresa sólida desde los cimientos, había generado trabajo para cientos de personas, había alcanzado metas que en su juventud parecían imposibles, pero por las noches, cuando regresaba a su casa amplia y silenciosa, se preguntaba si todo ese esfuerzo había valido la pena. Ahogaba esas preguntas en el sabor dulce de su helado favorito. Y entonces, como siempre, dejaba el dinero exacto sobre la mesa, junto con una propina justa. Se levantaba sin prisa, guardaba la billetera en el bolsillo y caminaba hacia la salida con pasos tranquilos. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y rosados cuando salía a la calle, convencido de que su rutina lo mantenía a salvo. Sin saber que esa misma tarde su vida estaba a punto de cambiar por completo. Teresa tenía 58 años y llevaba casi 3 décadas trabajando en aquella misma heladería, sirviendo helados y atendiendo personas con la misma dedicación del primer día. Conocía cada rincón del local como si fuera su propia casa, cada marca en la pared, cada mesa que crujía un poco al moverla, cada cliente habitual que entraba buscando un momento de calma en medio del día. Era una mujer de rostro amable, marcado por el paso del tiempo y por años de esfuerzo constante. Sus manos mostraban señales claras de una vida de trabajo honesto, y sus ojos tenían esa mirada que solo adquieren quienes han visto mucho, han sufrido, pero no han perdido la capacidad de entender a los demás sin juzgar. Con los años, Teresa había aprendido a leer a las personas con solo observarlas unos minutos. Sabía quién entraba para celebrar algo, quién buscaba olvidar un mal día y quién simplemente necesitaba estar solo. Y Alejandro pertenecía claramente a ese último grupo. Llevaba meses entrando todos los días a la misma hora exacta, siempre solo, siempre en la misma mesa junto a la ventana, siempre con el mismo pedido. Al principio, Teresa lo había visto como a cualquier otro cliente más, uno entre cientos que pasaron por su vida laboral. Pero con el tiempo, empezó a prestarle atención a detalles que otros empleados ignoraban. Alejandro nunca llegaba acompañado.
Nunca hablaba por teléfono mientras comía. Nunca reclamaba si el servicio tardaba un poco más de lo habitual. Era educado de una forma genuina, de esas que ya casi no se ven. Decía por favor y gracias con una calma que transmitía respeto real. Miraba a los ojos cuando hablaba y dejaba siempre una propina justa, sin hacerla notar, sin esperar reconocimiento. Teresa había atendido a todo tipo de clientes en su vida, arrogantes que exigían atención inmediata, impacientes que se quejaban de todo, generosos que dejaban grandes billetes esperando, aplausos, pero Alejandro era diferente. No había ostentación en él. No vestía ropa llamativa, ni llegaba en vehículos lujosos que llamaran la atención. Parecía un hombre común, alguien que valoraba la tranquilidad más que cualquier otra cosa. Lo que Teresa no sabía, porque Alejandro jamás lo mencionó y ella nunca tuvo motivo para preguntar, era que ese hombre discreto que tomaba helado todas las tardes era en realidad un empresario millonario, dueño de una cadena internacional de heladerías que incluía precisamente ese local donde ella trabajaba. Alejandro había construido su empresa con inteligencia y absoluta discreción. Delegaba la gestión a personas de confianza y evitaba cualquier exposición pública. Prefería mantenerse en el anonimato, incluso dentro de su propio negocio. Por eso, nadie en la heladería sabía quién era realmente. Para todos, incluido Teresa, era simplemente Alejandro, el cliente educado y silencioso. Teresa también era madre soltera desde hacía muchos años. Había criado sola a su hija Lucía, que ahora tenía 32 años. Lucía era su orgullo, su razón de levantarse cada mañana. Teresa había trabajado turnos dobles, había renunciado a descansos y a sueños personales para que su hija pudiera estudiar, formarse y convertirse en una mujer independiente. Lucía tenía una buena carrera profesional, un apartamento propio y una vida que, desde fuera, parecía estable. Pero Teresa conocía a su hija mejor que nadie. Sabía leer lo que se escondía detrás de sus sonrisas cansadas y sus respuestas rápidas por teléfono. Lucía trabajaba demasiado. Se exigía más de la cuenta y en un ambiente laboral competitivo y hostil, muchas veces se sentía sola, aunque nunca lo admitiera. Teresa veía la tristeza que su hija trataba de ocultar, la inseguridad disimulada bajo una fachada de fortaleza, el deseo silencioso de tener a alguien en quien apoyarse cuando todo pesaba demasiado. Y eso le dolía como madre. Aquella mañana, Lucía le había contado que esa noche tenía un evento importante del trabajo, una cena formal con jefes, colegas y clientes. Estaba nerviosa, no quería ir sola. Sentía que la mirarían, que la juzgarían por no tener pareja a su edad. Teresa había intentado tranquilizarla, decirle que eso no importaba, pero conocía bien a su hija. Cuando Lucía se sentía insegura, toda su confianza se desmoronaba. Mientras atendía la heladería esa tarde, Teresa no dejaba de pensar en su hija. Y entonces, sin saber muy bien cómo, una idea empezó a tomar forma en su cabeza. Al principio le pareció absurda, incluso ridícula, pero cuanto más la pensaba, más sentido parecía tener. Miró a Alejandro terminar su helado con esa calma que siempre la había llamado la atención. Un hombre respetuoso, educado, tranquilo. Alguien que transmitía seguridad sin esfuerzo. Pensó en pedirle algo que jamás había pedido a ningún cliente en toda su vida. Pensó en pedirle que acompañara a su hija esa noche. El corazón le empezó a latir más rápido solo de imaginarlo. ¿Qué pensaría él? ¿Creería que estaba loca? ¿Que tenía segundas intenciones? Teresa sintió miedo y vergüenza al mismo tiempo. Pero luego pensó en Lucía, en su hija arreglándose sola en casa, sintiéndose vulnerable, y encontró la valentía que necesitaba. Secó sus manos en el delantal, respiró hondo y caminó hacia la mesa de Alejandro con pasos lentos, pero decididos.
Alejandro levantó la mirada al verla acercarse, sin imaginar que esa conversación cambiaría el rumbo de su vida. Teresa se detuvo frente a él. Sus manos temblaban levemente. Entrelazó los dedos para disimular los nervios. «Disculpe que lo moleste, señor Alejandro», dijo con voz temblorosa, «pero necesito pedirle un favor muy especial». Alejandro dejó la cuchara sobre el recipiente vacío y le prestó toda su atención, sorprendido. «He notado que viene solo todos los días», continuó Teresa, «y por la forma en que se comporta, imagino que no tiene pareja en este momento». Alejandro levantó ligeramente las cejas, sorprendido por la franqueza, pero no molesto. «Tengo una hija, Lucía, de 32 años», siguió Teresa antes de perder el valor. «Esta noche tiene un evento muy importante del trabajo. Está muy nerviosa de ir sola y siente que la van a juzgar». Hizo una breve pausa, tragando saliva. «Solo quiero que tenga a alguien educado y confiable a su lado. ¿Usted podría acompañar a mi hija esta noche?» El silencio que siguió fue pesado. Alejandro parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Definitivamente, no era el tipo de pedido que esperaba recibir en una tarde cualquiera. Teresa, viendo su desconcierto, levantó la mano. «Por favor, déjeme explicarle bien. No le pido que finja ser su pareja ni que mienta. Solo que sea usted mismo, un hombre respetuoso. Nada más». La voz se le quebró. «Su padre nos abandonó cuando era muy pequeña. Somos solo ella y yo, y me preocupa mucho». Alejandro sintió algo moverse dentro de su pecho. No había manipulación en esas palabras. No había interés oculto. Solo una madre preocupada. Pensó en cómo Teresa lo había tratado durante meses, sin saber quién era, sin pedirle nunca nada. Y ahora le pedía ayuda, no para ella, sino para proteger a su hija. Después de unos segundos que parecieron eternos, Alejandro asintió lentamente. «Está bien», dijo con voz firme. «La acompañaré». Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas al instante. «¿De verdad lo haría?» «Sí», respondió él. «Pero explíqueme los detalles». Teresa le habló del evento, de la hora, del lugar. Alejandro escuchó con atención y luego preguntó algo importante. «¿Su hija sabe de esto?» «Sí», respondió ella rápidamente. «Sabe que iba a pedirle a alguien que la acompañara. Aceptó para tranquilizarme. Eso lo dejó más tranquilo. Quedaron en que pasaría a buscar a Lucía a las 7:30 de la noche. Teresa le dio la dirección y el número de teléfono. Antes de irse, Alejandro dejó el dinero sobre la mesa junto con una propina mayor de lo habitual. Se levantó y se despidió con una leve sonrisa. Teresa se quedó mirándolo salir, con el corazón lleno de esperanza. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal Momentos y Sentimientos. Publicamos relatos todos los días. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué horas sueles acompañarnos. Alejandro salió de la heladería caminando despacio, como siempre, pero por dentro su mente estaba completamente alterada. No era una decisión que hubiera tomado a la ligera. Aceptar acompañar a una mujer desconocida a un evento laboral no encajaba con su estilo de vida reservado, ni con la distancia que había impuesto entre él y el resto del mundo. Mientras avanzaba por la calle adoquinada, se preguntaba por qué había dicho que sí. Podría haber inventado una excusa educada y continuar con su rutina intacta. Nadie lo habría juzgado. Sin embargo, algo en la mirada de Teresa lo había desarmado. No fue el pedido en sí, sino la forma en que lo hizo. No había exigencia, ni dramatización exagerada. Solo una madre pidiendo ayuda con dignidad. Alejandro llegó a su auto, un sedán oscuro y discreto, sin logotipos ni detalles llamativos. Se sentó al volante, apoyó las manos y permaneció allí unos segundos sin encender el motor. Respiró hondo. No recordaba la última vez que había hecho algo espontáneo,
algo que no estuviera calculado con lógica empresarial. Durante el trayecto hacia su casa, pensamientos del pasado comenzaron a aparecer sin ser invitados. Recordó a su propia madre, una mujer trabajadora que había hecho sacrificios silenciosos para que él pudiera estudiar y salir adelante. Recordó cómo ella también se preocupaba en exceso, cómo intentaba protegerlo incluso cuando él ya era adulto. Tal vez por eso había aceptado, porque entendía ese miedo, porque sabía lo que significaba ver a un hijo enfrentarse al mundo solo. Esa noche, Alejandro decidió cambiar algo poco habitual en su rutina. Al llegar a casa, no se sentó inmediatamente frente a la televisión, ni revisó correos del trabajo. Fue directamente a su habitación, abrió el armario y comenzó a examinar su ropa con una atención que no tenía desde hacía años. No buscaba impresionar a nadie, pero tampoco quería parecer descuidado. Eligió un traje sencillo, de corte clásico, en tonos oscuros, una camisa clara, sin diseños, zapatos limpios y bien cuidados, todo sobrio, todo correcto. Se miró al espejo y apenas se reconoció, no por la ropa, sino por la expresión. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de nerviosismo y expectativa que no sentía desde hacía mucho tiempo. A las 7 de la tarde salió de casa rumbo al apartamento de Lucía. Durante el trayecto se repetía a sí mismo que no había expectativas, solo cumpliría con lo acordado. Sería educado, respetuoso y discreto, nada más. El edificio donde vivía Lucía era moderno, ubicado en una zona bien cuidada de la ciudad de Valparaíso. Alejandro estacionó frente a la entrada principal y miró el reloj. Eran las 7:25. Llegar 5 minutos antes le pareció adecuado. Pocos minutos después, la puerta del edificio se abrió y Lucía salió. Alejandro la vio acercarse y tuvo que admitir que no esperaba lo que vio. Lucía era una mujer elegante, con una presencia natural que no necesitaba exageraciones. Vestía un vestido sencillo, bien elegido, y caminaba con cierta inseguridad que contrastaba con su apariencia firme. Cuando llegó hasta el auto, Alejandro bajó para saludarla. «Hola, soy Alejandro», dijo con una sonrisa tranquila. «Tu madre me habló de ti». Lucía lo observó con atención durante un segundo, como evaluándolo. Luego sonrió, algo aliviada. «Gracias por aceptar», respondió. «Sé que es una situación extraña». «Un poco», admitió él, «pero podemos hacer que sea simplemente una noche agradable». Eso pareció tranquilizarla. Subieron al auto y Alejandro arrancó con suavidad. Durante los primeros minutos, el silencio fue inevitable. No incómodo, pero sí expectante. Lucía miraba por la ventana, jugando nerviosamente con sus manos. «Mi madre debe haberle contado todo a su manera», dijo finalmente Lucía. «Se preocupa demasiado». «Eso es lo que hacen las madres», respondió Alejandro. «A veces exageran, pero siempre por amor». Lucía sonrió con sinceridad. «No sabe cuánto agradezco que esté aquí. No me gusta ese ambiente. Todo es competencia, apariencias, comparaciones». Alejandro asintió lentamente. «Lo conozco bien», dijo. «Por eso entiendo cómo te sientes». Eso llamó la atención de Lucía, que giró la cabeza para mirarlo. «¿Trabaja en ese tipo de entorno?» «Durante muchos años», respondió él. «Lo suficiente como para saber que no define quién eres». Esa respuesta pareció aliviarla aún más. El lugar del evento era un salón elegante, con luces suaves y música ambiental discreta. Alejandro estacionó y le ofreció el brazo al bajar. Lucía dudó un segundo, pero aceptó. No era un gesto romántico, sino uno de apoyo, y eso marcó la diferencia. Al entrar, varias miradas se dirigieron hacia ellos. Alejandro lo notó de inmediato, pero no se alteró. Caminó con seguridad tranquila, sin imponerse, sin buscar atención. Saludó con educación a quienes se cruzaban en su camino. Lucía, a su lado, comenzó a relajarse. Sentía que no estaba sola, que alguien caminaba con ella.
no delante ni detrás, sino a su mismo ritmo. Durante la noche, Alejandro se mantuvo discreto. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, lo hacía con calma y sin exagerar logros ni experiencias. Eso sorprendió a varios colegas de Lucía, acostumbrados a conversaciones llenas de ego y competencia. Lucía notó cómo algunas personas cambiaban su actitud hacia ella, no porque Alejandro se impusiera, sino porque su presencia transmitía estabilidad. No intentaba impresionar a nadie, y justamente por eso generaba respeto. En un momento de la noche, Lucía se inclinó hacia él y habló en voz baja. «Gracias», dijo. «De verdad, me siento mucho mejor de lo que esperaba». Alejandro asintió. «Me alegra haber venido», respondió. «A veces solo necesitamos saber que alguien está ahí». Esa frase quedó resonando en la mente de Lucía. Cuando el evento terminó, regresaron al auto en silencio, pero ya no era el mismo silencio tenso del inicio. Era cómodo, natural. Durante el camino de regreso, Lucía miró a Alejandro con curiosidad. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Por qué aceptó?» Alejandro tardó unos segundos en responder. «Porque tu madre me lo pidió con honestidad», dijo. «Y porque entendí su preocupación». Lucía bajó la mirada, emocionada. «Ella siempre hace todo por mí». «Lo sé», respondió él. «Se nota». Al llegar al edificio, Lucía bajó del auto y se giró hacia él. «Gracias otra vez», dijo. «No sé cómo agradecerle». «No hace falta», respondió Alejandro. «Me alegra haber ayudado». Lucía sonrió y entró al edificio. Alejandro se quedó un momento observando la puerta cerrarse. Sintió algo extraño en el pecho. No era nostalgia ni tristeza. Era una sensación olvidada. La sensación de haber hecho algo correcto, no por obligación, sino por decisión. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro no se sentó frente a la televisión. Se quedó de pie mirando la ciudad desde la ventana, preguntándose cuándo había sido la última vez que se había sentido así, y sin saberlo, ese había sido solo el comienzo. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó antes de lo habitual. No había dormido mal, pero su mente no había descansado del todo. Las imágenes de la noche anterior regresaban una y otra vez. La conversación tranquila, la forma en que Lucía había ido relajándose poco a poco, la gratitud sincera en su voz al despedirse. No era común que una experiencia tan simple ocupara tanto espacio en sus pensamientos. Alejandro estaba acostumbrado a resolver problemas complejos, a tomar decisiones importantes, pero aquello era distinto. No había estrategia, ni beneficio, ni resultado medible. Solo había sido una presencia, un acompañamiento, y aún así lo había dejado inquieto. Se preparó el café y se sentó en la cocina, mirando el reloj sin realmente prestar atención al tiempo. Durante años, sus mañanas habían seguido un patrón rígido: revisar informes, llamadas tempranas, correos acumulados. Ese día, en cambio, dejó el teléfono a un lado. Horas más tarde, decidió salir a caminar. Necesitaba aire, espacio, silencio. Caminó por calles que rara vez transitaba, observando la ciudad con una mirada distinta, más atenta. Se dio cuenta de cuántas cosas había dejado de notar por vivir siempre concentrado en sus propias barreras. Por la tarde, como todos los días, regresó a la heladería. Teresa lo vio entrar y su expresión cambió de inmediato. Se acercó con cautela, intentando no parecer ansiosa. «Buenas tardes, Alejandro», dijo. «¿Cómo estuvo todo?» Él sonrió de manera natural. «Todo salió bien», respondió. «Su hija es una gran persona». Los hombros de Teresa se relajaron al instante. Sus ojos se humedecieron, pero contuvo las lágrimas. «Gracias», dijo en voz baja. «No sabe lo que significó para ella y para mí». Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No tiene que agradecerme, fue una buena noche». Teresa asintió y regresó al mostrador, dejando a Alejandro con su helado habitual. Pero algo había cambiado.
No en el lugar, no en la rutina, sino en la forma en que él se sentaba en esa mesa. Ya no se sentía completamente desconectado del mundo. Esa tarde, Lucía le envió un mensaje breve. «Gracias otra vez. Mi madre no deja de hablar de usted». Alejandro sonrió al leerlo. Respondió con un mensaje simple y educado, sin intención de prolongar la conversación. Pero Lucía contestó de nuevo y luego otra vez. La charla fue ligera, sin compromisos, sin expectativas. Hablaron de cosas cotidianas, del trabajo, del clima, de pequeños detalles sin importancia aparente. Y sin darse cuenta, Alejandro pasó más tiempo mirando la pantalla del teléfono de lo que había hecho en años. Con el paso de los días, comenzaron a hablar con más frecuencia. No todos los días, no a todas horas, solo cuando surgía de manera natural. Lucía no hacía preguntas incómodas, ni intentaba acercarse más de lo debido. Alejandro valoraba eso. Se sentía cómodo, algo que no le sucedía fácilmente. Una tarde, Lucía le propuso tomar un café. No lo dijo como una cita, ni como una invitación formal. Fue algo simple, directo. Alejandro dudó unos segundos antes de aceptar. No porque no quisiera, sino porque no estaba seguro de saber cómo volver a compartir tiempo con alguien sin levantar defensas. Aún así, aceptó. Se encontraron en una cafetería pequeña, lejos de lugares elegantes o ruidosos. La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus historias, de decisiones pasadas, de caminos tomados y otros evitados. Alejandro no habló de su empresa ni de su situación económica. No lo consideró necesario. Lucía tampoco insistió. Lo trató como a un hombre más, no como alguien especial, y eso lo hizo sentirse cómodo. A partir de ese día comenzaron a verse de vez en cuando. Sin promesas, sin planes a largo plazo. Caminatas cortas, cafés tranquilos, conversaciones sinceras. Alejandro se sorprendía a sí mismo bajando la guardia poco a poco. Teresa observaba todo desde la distancia. No preguntaba demasiado, no interfería. Solo veía a su hija sonreír más seguido, verse menos cansada, recuperar una calma que hacía tiempo no tenía. Y Alejandro, sin darse cuenta, empezó a romper la rutina que había construido para protegerse. Una noche, al regresar a su casa, se detuvo frente a la puerta y se dio cuenta de algo que lo desconcertó. Ya no sentía el mismo vacío de antes al entrar en silencio. Había algo distinto esperándolo, aunque no supiera todavía qué era, y eso lo inquietaba tanto como lo tranquilizaba. Con el paso de las semanas, Alejandro comenzó a notar cambios pequeños pero constantes en su propia vida. Ya no esperaba con la misma ansiedad el momento de quedarse solo en casa. Las tardes dejaron de sentirse interminables y la rutina que antes le daba seguridad ahora empezaba a parecerle limitada. No era que hubiera cambiado de un día para otro. Seguía siendo reservado, seguía cuidando sus espacios y su silencio. Pero algo se había abierto, aunque fuera apenas una rendija. Lucía no intentaba forzar nada. No pedía explicaciones ni hacía preguntas sobre su pasado. Hablaban de cosas simples, libros, lugares que les gustaban, recuerdos de infancia. Alejandro se sorprendía contando historias que creía olvidadas, anécdotas que nunca había compartido con nadie. Una tarde, mientras caminaban por una avenida tranquila, Lucía se detuvo frente a una vidriera. «Mi madre solía traerme aquí cuando era niña», dijo. «No ha cambiado mucho». Alejandro observó el reflejo de ambos en el vidrio. No parecían una pareja tradicional, ni siquiera algo que pudiera definirse con facilidad, pero caminaban juntos, sin incomodidad, sin silencios forzados. «Debe tener muchos recuerdos aquí», respondió él. «Sí», dijo Lucía. Ella siempre estuvo presente, a veces demasiado. Sonrió al decirlo, sin reproche. Alejandro entendía bien esa sensación, la protección excesiva, el miedo constante de una madre que solo quiere evitar el dolor de su hijo.
Eso es amor, dijo él, aunque a veces pese. Lucía asintió. Supongo que sí. Durante esas semanas, Alejandro seguía yendo a la heladería todos los días. Teresa lo recibía con la misma cordialidad de siempre, pero ahora había una complicidad silenciosa entre ellos. No hablaban de Lucía a menos que fuera necesario, pero ambos sabían que algo importante estaba ocurriendo. Una tarde, Teresa se animó a decir algo más. «La veo más tranquila», comentó. «Y eso no tiene precio». Alejandro respondió con una leve sonrisa. «Ella también me ha hecho bien». Teresa no preguntó nada más. No necesitaba hacerlo. Mientras tanto, en el trabajo, Alejandro comenzó a delegar aún más responsabilidades. No por cansancio, sino por una necesidad nueva de tiempo. Tiempo para pensar, para sentir, para vivir de una forma que había postergado durante años. Algunos socios notaron el cambio. Comentaron que parecía más sereno, menos distante. Alejandro no lo explicaba, no sabía cómo hacerlo sin entrar en detalles que prefería guardar para sí. Una noche, Lucía lo invitó a cenar en su apartamento. «Algo sencillo», dijo, «sin formalidades». Alejandro aceptó, aunque el gesto le generó cierta inquietud. No por desconfianza, sino por la cercanía que implicaba. Aún así, decidió no retroceder. La cena fue tranquila. Hablaron sin prisas, compartiendo risas discretas y silencios cómodos. En ningún momento hubo tensión ni expectativas explícitas, solo dos personas compartiendo un momento honesto. Al despedirse, Lucía se quedó unos segundos en la puerta. «Me alegra que haya aceptado acompañarme aquella noche», dijo. Nada de esto habría pasado. Alejandro la miró con atención. «A mí también», respondió, aunque no lo sabía en ese momento. Esa noche, al volver a casa, Alejandro se dio cuenta de algo importante. Ya no estaba huyendo de la posibilidad de sentir. No se estaba lanzando sin cuidado, pero tampoco se estaba escondiendo. Había encontrado un equilibrio que creía imposible, y aunque no lo admitiera en voz alta, empezaba a temer perderlo. El vínculo entre Alejandro y Lucía continuó creciendo de forma natural, sin promesas ni etiquetas. No hablaban del futuro, ni intentaban definir lo que estaban construyendo. Simplemente compartían momentos, y eso era suficiente. Alejandro se sentía cómodo de una manera que no experimentaba desde hacía décadas. No había presión, ni expectativas irreales, ni necesidad de impresionar. Sin embargo, no todo permanecía en calma por mucho tiempo. Una tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada de su equipo directivo. Había surgido un problema importante en una de sus principales empresas. Una situación que requería su presencia inmediata. Durante años, ese tipo de llamados había sido su prioridad absoluta. Todo lo demás quedaba en segundo plano. Esta vez fue distinto. Alejandro colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla unos segundos. Sabía que debía ir, que era su responsabilidad, pero también sintió algo que antes no existía: resistencia. No por falta de compromiso, sino porque por primera vez había algo fuera del trabajo que también importaba. Esa noche tenía planes con Lucía. Nada especial, solo una caminata y una charla tranquila. Algo simple, pero real. Decidió hablar con ella con honestidad. «Puede que tenga que ausentarme unos días», le dijo. Surgió un asunto de trabajo. Lucía lo escuchó sin reproche. «Lo entiendo», respondió. «Siempre supe que su vida es así». Esa respuesta, lejos de tranquilizarlo, lo hizo reflexionar aún más. No quería que ella tuviera que adaptarse siempre a su mundo sin que él hiciera el mínimo esfuerzo. Alejandro resolvió lo urgente y delegó lo demás. Fue la primera vez que no se involucró por completo en un problema empresarial. Y el mundo no se cayó. Todo siguió funcionando. Ese descubrimiento lo sacudió. Al regresar, pasó directamente por la heladería. Teresa estaba limpiando el mostrador cuando lo vio entrar. «Hace días que no lo veía», dijo con una sonrisa.
Pensé que se había mudado. Solo estuve ocupado, respondió él. Pero ya volví. Teresa lo miró con atención, como si pudiera leerle el rostro. Se le nota diferente, comentó. Más presente. Alejandro no respondió, pero sabía que tenía razón. Esa misma noche se encontró con Lucía. Caminaron sin rumbo fijo, hablando de cosas simples. En un momento, Lucía se detuvo. «Quiero decirle algo», dijo. «Pase lo que pase, me alegra haberlo conocido». Alejandro la miró serio pero tranquilo. «A mí también», respondió. «Me recordó cosas que había olvidado. No se dijeron nada más. No hacía falta». Alejandro entendió entonces que su vida estaba cambiando, no por una decisión radical, sino por una suma de pequeños gestos, de elecciones distintas a las de siempre. Y por primera vez no sentía miedo. Si te está gustando esta historia, suscríbete ahora al canal Momentos y Sentimientos. Publicamos relatos todos los días. Deja tu like, comparte este video y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles acompañarnos. Con el paso del tiempo, Alejandro empezó a notar algo que nunca había experimentado antes con tanta claridad. Sus prioridades estaban cambiando sin que él lo forzara. No fue una decisión consciente ni un plan estructurado. Simplemente ocurrió. Antes, su agenda dictaba cada movimiento. Ahora empezaba a dejar espacios en blanco. Espacios que no estaban destinados al trabajo, ni a reuniones, ni a decisiones estratégicas. Eran espacios para caminar, para conversar, para estar. Lucía no exigía nada, no reclamaba tiempo ni hacía preguntas incómodas. Esa ausencia de presión era precisamente lo que le permitía a Alejandro acercarse más. Sabía que si en algún momento necesitaba alejarse, ella no lo retendría. Y paradójicamente, eso lo hacía querer quedarse. Una tarde, Lucía lo invitó a acompañarla a visitar a su madre después del trabajo. Alejandro dudó unos segundos, no porque no quisiera ver a Teresa, sino porque sabía que ese gesto tenía un peso distinto. Aceptar significaba entrar un poco más en ese círculo que había observado desde fuera. Aún así, aceptó. La heladería estaba más tranquila de lo habitual. Teresa los vio entrar juntos y se quedó inmóvil por un instante. Luego sonrió, una sonrisa sincera, sin sorpresa exagerada ni incomodidad. «Qué gusto verlos», dijo. «Pasen, siéntense». Se acomodaron en una mesa cercana al mostrador. Teresa les llevó algo para tomar sin preguntar. Conocía bien a Alejandro y había aprendido a leer a su hija mejor que nadie. La conversación fue simple. Hablaron del día, del trabajo, de pequeñas anécdotas. Teresa observaba más de lo que hablaba. Veía a Lucía relajada, sin tensión en los hombros, sonriendo con naturalidad. Y veía a Alejandro atento, presente, sin la rigidez que había notado en él meses atrás. En un momento, Teresa se levantó para atender a otros clientes. Alejandro y Lucía quedaron solos. «Mi madre confía mucho en usted», dijo Lucía en voz baja. «Yo confío en ella», respondió él. «Es una mujer fuerte». Lucía asintió. Siempre lo fue. Cuando Teresa regresó, miró a Alejandro con seriedad tranquila. «Quería decirle algo», dijo. «Pase lo que pase, gracias. Mi hija volvió a sentirse segura. Eso no lo logra cualquiera». Alejandro bajó la mirada un instante. «No hice nada extraordinario», respondió. «Solo estuve». «Eso es más de lo que muchos hacen», dijo Teresa. Esa frase se quedó con él. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro reflexionó sobre cuánto tiempo había pasado creyendo que debía ofrecer cosas grandes para ser valioso. Poder, estabilidad, soluciones, y ahora entendía que, a veces, solo hacía falta presencia. Los días siguientes continuaron con normalidad, pero ya no eran iguales. Alejandro comenzó a disfrutar de detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido de los pasos al caminar junto a Lucía,
el silencio compartido sin incomodidad, la tranquilidad de no tener que demostrar nada. Una tarde, mientras caminaban por una plaza, Lucía se detuvo. ¿Alguna vez pensó en cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones?, preguntó. Alejandro lo pensó unos segundos. Sí, respondió, muchas veces. Pero hoy creo que cada decisión me trajo hasta aquí. Lucía lo miró con atención. ¿Y está bien con eso? Alejandro respiró hondo. Por primera vez, sí. No era una declaración, ni una promesa. Era una verdad simple. Y en ese momento, Alejandro entendió que ya no estaba observando la vida desde una mesa junto a una ventana. Estaba dentro de ella. Conforme pasaban los días, Alejandro empezó a notar que su forma de relacionarse con el mundo había cambiado de manera definitiva. Ya no sentía la necesidad de protegerse todo el tiempo, ni de analizar cada gesto como si escondiera una intención oculta. Con Lucía y también con Teresa, todo era directo, simple, sin dobles lecturas. Una tarde, mientras caminaban juntos después del trabajo, Lucía recibió una llamada que la dejó visiblemente tensa. Alejandro lo notó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó con naturalidad. Lucía dudó un segundo antes de responder. Es del trabajo, dijo. Me ofrecieron un puesto nuevo, pero implica mudarme a otra ciudad. Alejandro no reaccionó de inmediato, no preguntó detalles, no hizo gestos, simplemente escuchó. No sé qué hacer, continuó Lucía. Es una oportunidad importante, pero también significa empezar de nuevo, sola. Alejandro caminó unos pasos más antes de responder. ¿Y qué es lo que tú quieres?, preguntó. No lo que esperan de ti, tú. Lucía lo miró, sorprendida. Eso es lo que no tengo claro. Entonces no tomes la decisión todavía, dijo él. Date tiempo. Las oportunidades verdaderas no desaparecen de un día para otro. Esa noche, Lucía habló con su madre. Teresa, como siempre, la escuchó sin interrumpirla, sin imponer su opinión. Cuando Lucía terminó, Teresa solo dijo: «Decidas lo que decidas, no estarás sola». Alejandro no estaba presente en esa conversación, pero Teresa pensó en él al decirlo, porque sabía que su presencia había cambiado algo profundo en la vida de su hija. Días después, Lucía volvió a tocar el tema con Alejandro. «Si acepto, me iría en unos meses», dijo con honestidad. «No sé qué significaría eso para nosotros». Alejandro respiró hondo. Esa era una conversación que antes habría evitado. «Significaría un cambio», respondió. «Pero no creo que las cosas que valen la pena se rompan solo por la distancia». Lucía lo miró con atención, buscando algo más en su rostro. «¿Habla en serio?» «Sí», dijo él. «No quiero ser un obstáculo para tu vida, ni ahora ni nunca». Esa respuesta no era una promesa de permanencia eterna, pero tampoco era una retirada. Era respeto. Lucía asintió, visiblemente aliviada. Alejandro entendió entonces que amar o acercarse a eso no significaba poseer ni retener. Significaba permitir que el otro creciera, incluso si eso implicaba incertidumbre. Mientras tanto, en su vida profesional, Alejandro tomó una decisión que llevaba tiempo postergando. Vendió una parte de sus participaciones y reestructuró su rol en la empresa. No se retiró, pero dejó de estar en el centro de todo. Por primera vez, su identidad no dependía exclusivamente de su trabajo. Al regresar a la heladería una tarde, Teresa lo observó con atención. «Algo cambió», dijo. «Se le nota más liviano». Alejandro sonrió. «Tal vez aprendí a soltar un poco». Teresa asintió. «Eso también es crecer». Alejandro se sentó en su mesa habitual junto a la ventana. Miró hacia afuera, a la plaza, a la gente pasando, pero esta vez no se sintió un espectador. Sabía que al salir de allí, alguien lo estaría esperando, y eso lo hacía sentirse en paz. El tiempo pasó con una calma que Alejandro no había experimentado en años.
Ya no medía los días por reuniones ni por resultados financieros, sino por pequeños momentos que antes habría considerado irrelevantes. Un café compartido, una caminata sin destino, una conversación honesta En final del día, Lucía, por su parte, seguía reflexionando sobre la propuesta de trabajo. No era una decisión fácil, implicaba crecimiento profesional, pero también dejar atrás la ciudad donde había construido su vida, donde estaba su madre y donde ahora estaba Alejandro. Una tarde, Lucía lo invitó a sentarse en un banco de la plaza cercana a la heladería. Teresa aún trabajaba y el lugar estaba tranquilo. «Tomé una decisión», dijo Lucía sin rodeos. Alejandro giró el rostro hacia ella, atento. «Acepté el puesto», continuó. «Pero negocié condiciones. No me iré de inmediato. Tengo tiempo para cerrar ciclos, organizar mi vida y pensar». Alejandro asintió despacio. «Me parece una decisión valiente», dijo. «Irresponsable». Lucía lo miró con cierta emoción contenida. «No habría tenido el valor de hacerlo si no fuera por usted». Alejandro negó con suavidad. «El valor siempre fue tuyo. Yo solo estuve cerca cuando lo necesitabas». Lucía bajó la mirada. Respiró hondo. «No quiero irme sintiendo que dejo algo inconcluso». Alejandro entendió lo que quería decir, aunque ella no lo expresara del todo. Durante años, él había huido de conversaciones así. Esta vez no lo hizo. «Nada de lo que hemos vivido fue un error», dijo. «Y nada se pierde solo porque cambie la forma». Lucía asintió lentamente. Esa noche, Lucía habló con su madre. Teresa la escuchó con atención, como siempre. Cuando su hija terminó, Teresa tomó sus manos. «Estoy orgullosa de ti», dijo, «y tranquila, porque ya no caminas sola». Lucía sonrió con lágrimas contenidas. Días después, Teresa encontró a Alejandro sentado en su mesa de siempre. Se acercó sin prisa. «Mi hija me contó», dijo. «Se irá». Alejandro levantó la mirada. «Sí». Teresa lo observó unos segundos. «Gracias por no detenerla», dijo. «Eso también es querer». Alejandro no respondió de inmediato. «Aprendí tarde», dijo finalmente, «pero aprendí». Las semanas siguientes fueron una mezcla de despedidas suaves y momentos compartidos sin dramatismo. No había promesas exageradas ni palabras grandes, solo presencia, respeto y verdad. Y Alejandro entendió algo que jamás había aprendido entre contratos y números. Algunas personas llegan a nuestra vida no para quedarse para siempre, sino para despertarnos. El último mes pasó más rápido de lo que Alejandro habría imaginado. Lucía estaba organizando su mudanza con calma, sin ansiedad, sin esa prisa que antes la dominaba. Había aprendido a tomar decisiones desde un lugar más firme, más consciente, y Alejandro lo notaba en cada gesto, en cada conversación. No se veían todos los días, pero cuando lo hacían, el tiempo parecía acomodarse solo. Ya no hablaban tanto del futuro, no porque no importara, sino porque habían entendido que no todo necesitaba ser definido de inmediato. Una tarde, Lucía lo invitó a acompañarla a despedirse de algunos lugares importantes para ella. Caminaron por calles conocidas, se sentaron en bancos gastados por los años, compartieron silencios largos, sin incomodidad. No había tristeza exagerada, solo una melancolía serena. «Nunca pensé que diría esto», dijo Lucía en un momento, «pero me voy tranquila». Alejandro la miró con atención. «Eso es lo más importante», respondió, «irse en paz». El día antes de la partida, Teresa cerró la heladería más temprano de lo habitual. Colocó el cartel en la puerta y se sentó junto a Alejandro en la mesa que ya era parte de su historia. «Quería agradecerle una vez más», dijo, «no por lo que hizo, sino por cómo lo hizo». Alejandro negó, suavemente. «Yo también gané algo», respondió, «mucho más de lo que esperaba». Teresa asintió. «A veces la vida nos cruza con personas cuando más lo necesitamos, aunque no sepamos por qué». Esa noche, Alejandro acompañó a Lucía hasta su apartamento.
No hubo discursos largos ni promesas imposibles, solo un abrazo sincero, largo, de esos que dicen más que cualquier palabra. «Gracias por caminar conmigo», dijo Lucía. «Gracias por invitarme a hacerlo», respondió él. Al día siguiente, Alejandro no fue a la heladería a las 5 de la tarde. Fue al aeropuerto. Observó a Lucía alejarse con su maleta, segura, serena. No sintió vacío. Sintió orgullo. Días después, Alejandro retomó su rutina. Volvió a sentarse en la misma mesa junto a la ventana. El helado era el mismo, el lugar también, pero él no. Ya no usaba la soledad como refugio. Ahora sabía que podía elegir. Y entendió que aquella pregunta inesperada, aquel pedido extraño de una madre preocupada, no solo había cambiado la vida de su hija, también había devuelto sentido a la suya. A veces, los momentos más importantes no llegan anunciándose, llegan disfrazados de algo simple. ¿Usted podría acompañar a mi hija hoy? Si te gustó esta historia, suscríbete ahora al canal Momentos y Sentimientos. Publicamos videos todos los días. Deja tu like, comparte este relato y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles acompañarnos.